En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo que venga y nos visite en esta hora, para que todos los contenidos que vamos a compartir en esta lección sean de mucho provecho para cada uno de nosotros, que nos ayuden a entrar en la vida eterna. Vamos a orar con la oración que nos ha enseñado Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 27. Ven ustedes cómo hemos avanzado rápidamente en este estudio de la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración cristiana. Es una dicha poder participar de cada una de estas enseñanzas y por eso hemos de darle siempre gracias a Dios. Vamos en esta lección a trabajar el tema el combate de la oración. Este tema lo vamos a dividir en 2 partes debido a su amplitud, a su contenido. Entonces, en este día vamos a ver la primera parte del tema, el combate de la oración. Como una nota aclaratoria, debemos de tener en cuenta que este es un tema que nos va a hablar a todos, a cada uno de nosotros. Por eso, mucha atención, pidámosle al Señor que nos mantenga el oído abierto, porque tal vez aquí se van a responder a muchas de nuestras dudas e inquietudes en torno a las dificultades con las cuales se encuentra el orante, con las cuales nos hemos encontrado cada uno de nosotros cuando hemos querido adentrarnos en el maravilloso mundo de la oración. Y este es un tema que debe ser trabajado con profundidad. No podemos como pasarlo muy a la ligera, sino que si es necesario hemos de volver una y otra vez sobre los contenidos que vamos a exponer durante esta temática. Entonces les pido que desde ahora tomen sus catecismos, van a fijarse en el numeral 2725, a partir de allí vamos a tomar la reflexión y por supuesto cada uno de ustedes con la agenda bien dispuesta para que tomemos nota de cada una de las enseñanzas que vamos a compartir, para que así saquemos el mayor provecho. Entonces hay que iniciar diciendo que la oración es un combate. Dice el Catecismo en el numeral 2725 que la oración es un don de la gracia, es decir, que la oración es un regalo que viene de Dios. Esto no lo podemos perder de vista. Es un don de la gracia, pero también una respuesta decidida por nuestra parte. La oración es la respuesta que le damos al Señor cuando Él nos habla, cuando Él nos llama. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Y la oración, como va a afirmar el Catecismo, siempre supone un esfuerzo de cada uno de nosotros. Se dice que los grandes orantes del Antiguo Testamento, así como la Madre de Dios, es decir, la Santísima Virgen María, y los santos, junto con Jesús, nos enseñan que la oración es un combate. La oración es un combate. Y entonces ahí entra una pregunta: ¿contra quién es ese combate? ¿Contra quién estamos combatiendo en la oración? Y la respuesta es muy sencilla. Hay 2 razones contra los cuales nosotros estamos combatiendo. El primero está más cerca de nosotros mismos de lo que nos imaginamos. Es
cada uno de nosotros. Es un combate continuo contra nosotros mismos, con nuestras pasiones, con deseos corruptos, contra la inclinación que tenemos al pecado, que siempre nos va a decir: no te saques mucho tiempo para la oración, sino más bien date una vida de sentidos, pásala bien, no te esfuerces, vive el confort. Eso es lo que nos dice muchas veces nuestras pasiones, nuestras apetencias sensibles. Entonces, primero tenemos que combatir contra nosotros mismos. Y en segunda medida, no menos importante, también hemos de combatir contra las astucias del tentador, es decir, contra el demonio. El tentador siempre va a tratar de apartarnos de la vida de oración, con un objetivo muy claro, porque, como dice San Alfonso María Ligorio, quien ora ciertamente se salva, quien no ora ciertamente se condena. Y el demonio es el primero en conocer esta realidad, por eso siempre nos va a tratar de apartar de la vida de oración. Va a ser un enemigo que vamos a tener presente durante todo nuestro recorrido espiritual. Por eso es tan importante pedir el don, la gracia de Dios, porque nos vamos a dar cuenta que por nuestras propias fuerzas no somos capaces de perseverar en la vida de oración. Ya cada uno de nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo nosotros mismos somos un rival contra la oración en muchos momentos y cómo también el mal va a tratar de apartarnos de la vida de oración. Es necesario vivir en el Espíritu para poder orar movidos por el Espíritu. Dice el Catecismo que aquel que no vive la vida en el Espíritu, su oración tampoco va a ser en el Espíritu. Es decir, que si nosotros no buscamos darle la gloria a Dios, permitir que el Espíritu Santo venga, more en cada uno de nosotros, pues tampoco vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios ore en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Si estamos hacia el lado de la carne, hacia las apetencias malignas que hay en nosotros, pues entonces nuestra vida de oración va a ser una vida muy empobrecida. Dice el Catecismo: se ora como se vive, porque se vive como se ora. Esta frase me parece muy importante, que cada uno de ustedes la anote allí en su agenda. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Se vive como se ora y también se ora como se vive. Entonces, por eso es importante, vivamos en el Espíritu para que nuestra oración sea según el Espíritu. Si estamos en la carne, nuestra oración va a ser según la carne. Dice el Catecismo: el combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Cada uno de nosotros diariamente estamos desempeñando un combate espiritual. Ya el Padre Ronald, cuando estaba mostrando los libros que él recomendaba para adentrarnos en la vida espiritual, había uno que se llama precisamente el combate espiritual. ¿Por qué? Cada uno de nosotros a diario nos encontramos en un combate espiritual contra nosotros mismos y contra el tentador, como lo hemos dicho claramente hace un momento. Ahora sí vamos a ver el primer punto: los obstáculos para la oración. Queridos hermanos, hay que tener esto muy en cuenta. Hay cristianos que creen que porque ya han iniciado una vida de oración, entonces ya todo va a ser color de rosas, no van a venir ataques, no van a venir tentaciones, no van a haber dificultades. Y no hay nada más penoso que pensar de esa forma, porque tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de que no es así. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a tres cosas principalmente. Primero, conceptos erróneos sobre la oración. En la oración hay conceptos erróneos en nosotros mismos o en nuestro entorno. Y vamos a poner unos ejemplos que nos regala el Catecismo en el numeral 2726. Frente a estos conceptos erróneos de la oración nos encontramos los siguientes. Hay personas que ven en la oración una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Nada más contrario a la oración cristiana, que cuando creemos que orar es vaciar la mente. Yo les decía en una de las lecciones iniciales sobre la creación como fuente de la oración, de que hay unas tendencias que buscan que nosotros en la oración nos vaciemos
y eso es completamente erróneo, vaciar la mente completa y tenerla, por así decirlo, como en blanco. Eso no es cristiano, porque nosotros en la oración cristiana nunca podemos perder de vista el misterio de Dios. Siempre que tengamos espacio de oración es porque estamos pensando en Dios, centrando nuestra atención en Jesucristo. Entonces no es una operación psicológica para vaciar la mente, jamás. Otro concepto erróneo. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. Creer que la oración es simplemente decir fórmulas, palabras, hacer novenas, repetir por repetir, creer que eso es orar. Nosotros ya sabemos que orar va mucho más allá. Es entablar un diálogo amoroso con Dios. Otro concepto erróneo. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. Hay muchas personas que la oración es como una carga. Y por eso no buscan constantemente la oración, porque se ve la oración como algo que no es necesario, que va contrario a lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer cotidiano. Y entonces la expresión más común con la que uno se encuentra es que la gente dice, yo no oro porque yo no tengo tiempo. Hermanos, si nosotros nos quedamos en ese concepto erróneo de que no tenemos tiempo, nunca vamos a orar, porque efectivamente nosotros nunca vamos a tener tiempo. Nosotros nunca vamos a tener tiempo. Hay tantas actividades que cualquiera puede excusarse y decir, no, es que yo no tengo tiempo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el tiempo. Si usted no tiene tiempo para orar, saque el tiempo para orar. Es necesario hacerlo de esa forma, de esa manera. Hay otro concepto erróneo en donde hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Hay personas que consideran la oración como un esfuerzo propio, un mérito propio. Entonces yo entro en oración porque yo soy muy valiente, porque yo estoy creciendo mucho en mi vida espiritual. Pero nos olvidamos de que la oración, como iniciamos diciendo, es un don que viene de parte de Dios. También tenemos que hacer frente a un segundo grupo de dificultades, de problemas que nos encontramos en nosotros o en torno a nosotros. ¿A qué? A mentalidades de este mundo. Y esas mentalidades de este mundo nos invaden si no estamos vigilantes. El mundo trata a nosotros de alejarnos del campo de la oración con los siguientes argumentos. Por ejemplo, la oración no es algo que se pueda verificar por la razón. Entonces el ateo común dice, no, pero eso de la oración, eso es una bobada, porque es que usted con quién se está comunicando, usted eso cómo me va a demostrar en un laboratorio que Dios le está escuchando o que hay alguien más que le esté oyendo la oración. Entonces, como no es algo racional, propiamente demostrable en un laboratorio, entonces las personas dicen, no, ¿para qué orar? Otra mentalidad de este mundo es, por ejemplo, decir la oración es inútil, pues es improductiva, creer que la oración no produce nada, que orar es perder el tiempo. Hay muchas personas que cuando hay alguien que se quiere ir a un monasterio, inmediatamente le dicen, uy, ¿usted por qué va a desperdiciar su vida yéndose por allá? Se cree que la vida de oración, la vida de entrega a Dios es inútil, no produce absolutamente nada. También el mundo tiene la siguiente concepción, creer que la oración es huir del mundo. Es decir, que cuando usted ora, usted se abstrae del mundo, entonces se sale de las realidades. Es una huida que emprende el alma frente a lo que está pasando. Hay un problema, y entonces una persona se pone en oración y el otro lo mira y dice, este está huyendo de ese problema. ¿A través de qué? De la oración. Pero nada más falso que esto, porque la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida. Lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en esos términos. La oración va unida a toda la persona, a toda su actividad. Nunca es salirse del mundo ni de las realidades. Antes bien, con la oración tratamos de transformar las realidades temporales, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por último, les decía que son 3 cosas con las cuales debemos de luchar, que son falsos conceptos. Por último, se habla de los fracasos en la oración. El numeral 2728 del Catecismo nos habla de fracasos en la oración. Entonces, por ejemplo, el desaliento ante la sequedad. Viene la sequedad espiritual y entonces nos desalentamos y por eso dejamos de orar.
por otro lado, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. Este punto es bastante importante y es que muchas veces nosotros entramos en oración y no nos sentimos felices, no nos sentimos amados. ¿Por qué? Porque todavía le pertenecemos mucho al mundo, porque todavía tenemos muchos bienes materiales con los cuales nosotros somos conscientes de que no hemos hecho una entrega generosa al Señor y por eso viene la tristeza sobre nosotros. Allí podemos leer la cita bíblica de Marcos 10:22, en donde va a hablar pues de ese joven rico que no pudo seguir al Señor porque tenía muchos bienes. Hay que luchar por entregarle la vida completamente al Señor y entonces esa tristeza va a desaparecer de nuestras vidas. Y hay otro tema aquí en cuanto a los fracasos en la oración, y es la decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad. Dice el catecismo, es herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. También difícil aceptación de la gratuidad de la oración. Muchas veces una persona que apenas está iniciando en la vida de oración cree que por ir y orar, entonces ya todo va a suceder de acuerdo a su voluntad. Y hay personas que creen que con la oración se soborna a Dios y se transforma la voluntad de Dios. Entonces, si Dios tenía un plan trazado para mí, pero yo quiero otra cosa, entonces yo oro pidiéndole que cambie ese plan que tenía trazado para mí. Nada más errado que eso, queridos hermanos. Nosotros en la oración lo que buscamos ante todo es unirnos con la voluntad de Dios, unirnos con la voluntad de nuestro Señor. Entonces, por eso es un golpe al orgullo, porque es someternos a que Dios tiene planes más grandes que los nuestros y que nuestras propias intenciones muchas veces son todavía muy mundanas. Pedimos cosas que no son convenientes para nuestra salvación. Entonces dice el catecismo que ante esta realidad la conclusión siempre será la misma. ¿Para qué orar? Es como la pregunta que se hace muchas personas cuando pasan por estos fracasos. El desaliento, la tristeza o la decepción porque no se le ha escuchado la oración. Entonces muchos orantes empiezan la vida de oración y después desfallecen rápidamente porque no son conscientes de que hay cosas más profundas en el campo de la oración. Entonces ahí es donde la persona dice, no, pues yo para qué oro si Dios a mí no me escucha. Entonces mejor voy a dejar de orar. Gran fracaso en la vida espiritual cuando pensamos de esa forma, que Dios no nos está escuchando. Y aquí hay algo muy especial de lo cual nos habla el catecismo. Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia. Apúntelo allí en su libreta porque esto es importantísimo. ¿Cómo hacemos para superar estas dificultades que nos encontramos en la oración? Con humildad, confianza y perseverancia. Hay que ser humildes cuando nosotros pedimos algo y tal vez no lo recibimos inmediatamente. Es saber reconocer que Dios tiene la última palabra y que a pesar de que yo ya haya orado, eso no quiere decir que por eso yo ya sea merecedor de aquello que estaba pidiendo. No, Dios nos supera a nosotros en inteligencia, en sabiduría, en gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar con confianza, abandonarnos en Dios, en su infinita bondad y confiar en que Él es clemente, misericordioso y que Él ha escuchado nuestra oración, pero Él va a trazar el mejor plan para cada uno de nosotros. Y la perseverancia. No desfallezcamos ante el primer fracaso o estorbo que nos encontremos en el camino de la oración. Hay muchas personas que inician la oración, pero perseveran 1 mes, 2 meses, algunos hasta 1 año, pero luego se olvidan completamente de la vida de oración. La vida cristiana es ante todo una vida de perseverancia, porque solamente con humildad, confianza y perseverancia se pueden vencer estos obstáculos. Pasemos a un segundo punto, la humilde vigilancia de la oración. Humilde vigilancia de la oración. Y vamos a hablar un poco de las dificultades de la oración, principalmente de 2 dificultades que nosotros nos encontramos en la vida de oración. La primera, las distracciones, la segunda, las sequedades o arideces.
Vamos a empezar hablando entonces de estas dificultades de la oración que cada uno de nosotros nos hemos encontrado en algún momento o que usted se puede estar encontrando en este momento, lo cual muchas veces le crea como desgano, como que usted ya quiere tirar la toalla, no quiere continuar, seguir hacia adelante, perseverando. Vamos a ver un poco en qué consisten y unos remedios muy prácticos para poder superar estas dificultades sin perder de vista también la ayuda de la gracia de Dios, que es la que nos va a alentar a continuar, a seguir adelante en la vida de oración. La oración en todas sus formas es un ejercicio de alta eficacia santificadora. La oración siempre nos va a llevar hacia la vida en santidad. Por eso el enemigo nos va a tratar de robar el tesoro de la oración. Y hay que estar atentos, dice el catecismo, humilde vigilancia frente a esto. La práctica asidua de la oración y perfecta envuelve no pocas dificultades para el pobre espíritu humano, de suyo tan flaco y enfermizo. Hay que reconocer, queridos hermanos, que nosotros somos muy débiles, nosotros somos muy frágiles. Decía el apóstol Pablo, el que esté de pie, cuídese, no vaya sea que caiga. Esto para decir de que cada uno de nosotros somos tan débiles, tan frágiles, que si el Señor aparta su mirada de nosotros, inmediatamente caemos destruidos. Por eso el salmista va a decir, Señor, no apartes de mí tu rostro. Y el rey David va a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque son conscientes de que sin Dios no somos capaces de perseverar en la vida de crecimiento espiritual. Estas dificultades en la oración son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Hay personas que se les viene el ánimo abajo cuando se encuentran con los obstáculos en la oración, sin tener en cuenta que por estos obstáculos ha tenido que pasar toda la humanidad. Todo el que haya querido iniciar una vida de oración ha pasado por los problemas, los obstáculos, las dificultades en su vida de oración, en su vida de comunicación con Dios. Todos. Usted puede imaginarse el santo más perfecto. Todos han pasado por problemas. Hasta la misma Virgencita María tuvo que pasar por dificultades en este campo. Humillaciones, destierros, ver cómo sufría su hijo, sentir impotencia de no poder hacer nada, pero siempre abandonada en las manos de Dios. Eso es lo importante, el ejemplo de los santos, que a pesar de las dificultades que se encontraron, perseveraron. Y ahí está el gran heroísmo de nuestros santos, a los cuales tanto amamos y veneramos y pedimos su intercesión para poder continuar en este camino de oración. Entonces hablemos en una primera instancia de las distracciones. Las distracciones en general son pensamientos o imaginaciones extrañas que nos impiden la atención a lo que estamos haciendo. Pensamientos o imaginaciones, esas son las distracciones. Todos tenemos que estar luchando continuamente contra las distracciones cuando entramos en oración. ¿Por qué pasa esto? Porque es que cuando nosotros acallamos los sentidos externos, se despiertan inmediatamente los sentidos internos. Hay personas que creen que con encerrarse en la habitación, aislándose del mundo, del ruido, entonces ya se van a acabar las distracciones. No, ahí es antes cuando más despierta la imaginación, la memoria, sentidos internos. Y por eso es que hay que luchar continuamente contra estas distracciones. Por ejemplo, mis queridos hermanos, allí las distracciones se dice que pueden afectar la imaginación sola o pueden afectar el entendimiento mismo. Cuando afectan la imaginación, entonces usted está orando y se le viene un pensamiento de algo que no tiene nada que ver con la oración. Pero usted puede seguir orando, pero otras veces cuando ataca al entendimiento mismo, vemos que el entendimiento queda como bloqueado y se aísla completamente de la oración. Entonces ya vamos a ver un poco cuáles son los remedios para cuando nos suceda esto, porque siempre van a haber unos remedios. Dios nos da una gracia especial y también hay unos remedios prácticos comunes que cada uno de nosotros podemos hacer para vencer este tipo de distracciones. Dice el Catecismo en el numeral 2729 que la dificultad habitual de la oración es la distracción. Habitualmente vamos a encontrar la distracción como una dificultad en la vida de oración. Y esto pasa tanto en la oración vocal como en la oración de meditación
y la oración contemplativa. A veces la distracción nos hace perder de vista las palabras que nosotros estamos diciendo. Entonces ahí es cuando a veces se dice que estamos repitiendo como loritos, porque simplemente estamos diciendo, pero perdimos completamente la atención en lo que estábamos diciendo. Pero hay un segundo grado de distracción que es aún más grave, y es cuando perdemos de vista al Señor, a aquel al cual le estamos orando. Y eso es pues delicado, y por eso tenemos que no dejarnos vencer por las distracciones, porque eso es como estar delante de un rey muy importante, y entonces usted le está hablando pero no está pendiente de ese rey. Entonces es una falta de respeto. Pues así también nos pasa con el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nos estamos dirigiendo a Él, pero viene una distracción y se nos olvida que estábamos en oración. Y eso, hay un punto allí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Hay que trabajar sobre las distracciones. Dice el Catecismo, dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Queridos hermanos, cuando estemos en la oración y venga una distracción, no pensemos demasiado en eso. Tratemos de volver nuestro corazón al Señor una vez más, centrarnos nuevamente en lo que estamos haciendo y no prestarle mucha atención. Porque dice el Catecismo, perseguir las distracciones es caer en sus redes. Si uno se pone que entra en oración y está pensando todo el tiempo en que me voy a distraer, ya usted está distraído. Cuando usted vaya a orar, céntrese en la persona de Jesús, céntrese en el Señor y eso bastará. Y si en algún momento se le va la mente para otro lugar o la imaginación le empieza a traer recuerdos, cosas, imágenes, haga el corte allí de esas imágenes y céntrese nuevamente en el Señor. Dice el Catecismo, basta con volver a nuestro corazón, es decir, volver a interiorizar, volver a encender el fervor en nuestro interior. Esto es muy importante lo que dice aquí el Catecismo. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Las distracciones muchas veces van a ser el termómetro para que cada uno de nosotros nos evaluemos y sepamos que todavía hay muchos apegos en nuestro corazón. Usted entra en la oración y viene la distracción de la economía, de su trabajo, de sus hijos, de su familia, de sus problemas. Entonces, ¿qué pasa? Allí está su corazón. Entonces hay que empezar a trabajar en eso. Hay personas que dicen, no, pero yo no sé a qué estoy apegado. Pues las distracciones, dice el Catecismo, va a ser una forma de nosotros saber a qué estamos apegados. Y por eso es importante tomar una determinación. ¿A quién queremos servir? ¿A Dios o al dinero? ¿Sí? ¿A quién queremos servir? Podemos allí confrontar Mateo 6, 21 al 24. Mateo 6, 21 al 24. Vamos a ver por qué se dan las distracciones. Ante todo se dan por dos causas. Hay dos causas que crean las distracciones. Aquí me voy a tomar un poco, no del catecismo, sino de un teólogo muy especial que se llama Antonio Rollo Marín, un sacerdote que nos deja unos tratados sobre la oración preciosísimos. Y vamos a ver cómo él nos dice que hay dos causas que dan o producen las distracciones. Las primeras es causas independientes de la voluntad, es decir, cuando no dependen de nosotros esencialmente. Muchas veces nosotros no tenemos la culpa de las distracciones. Por ejemplo, el temperamento. El temperamento no es algo voluntario, el temperamento es una cuestión con la cual uno nace. Y debido a ciertas circunstancias, en el desarrollo psicológico de la persona, pues el temperamento es variado. Todas las personas no son iguales. Aún entre hermanos, a pesar de que tienen el mismo papá y la misma mamá, nos vamos a dar cuenta que todos los hijos manejan un temperamento distinto. Y esto muchas veces no es controlado por la voluntad. Entonces por eso son causas independientes de la voluntad. ¿Y ese temperamento a qué lleva? Muchas veces a que tengamos una imaginación muy viva e inestable, es decir, que todo el tiempo nos la pasamos maquinando cosas en el cerebro, imaginando. Eso hace parte del temperamento. También se produce a partir de temperamento incapacidad de fijar la atención.
Hay personas que se distraen fácilmente y hay que tratar de luchar contra esos desórdenes muchas veces que nosotros tenemos en nuestro interior y volver nuestra mirada al Señor continuamente. También pasiones vivas no bien dominadas. Hay veces que somos muy pasionales, entonces entramos en oración y nos acordamos de una serie de realidades que no van acordes con la oración, que atraen continuamente la atención hacia objetos amados, temidos u odiados. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso es importante saberlo y en la oración eso queda al descubierto. Si usted entra en oración y las distracciones que le llegan son fruto ¿de qué? De los tesoros que usted tiene. Cuando el Señor no es su único tesoro, vienen muchas distracciones. Por eso esta primera etapa de la vida de oración requiere mucha ascesis, requiere mucha renuncia de sí, requiere dominio de nosotros mismos, de rechazar todo aquello que no viene de Dios. Otra causa independiente de la voluntad es la poca salud y la fatiga mental. Muchas veces cuando nosotros estamos cansados mentalmente, hemos estado trabajando toda una jornada y entramos inmediatamente en oración, difícilmente vamos a poder entrar en diálogo profundo con Dios. ¿Por qué? Porque la mente está cansada. Por eso se recomienda que la oración no la dejemos para antes de dormir. No. La oración antes bien es recomendable que la hagamos en la primera hora del día. Así lo decía Edith Stein, esta santa tan maravillosa. Ella decía, la primera hora de nuestra vida le pertenece al Señor. Regalarle al Señor las primicias de nuestra jornada. Antes de ir a trabajar, antes de empezar las actividades del día, primero regalémosle tiempo al Señor, porque allí está la mente descansada, está sereno nuestro espíritu. Es un tiempo propicio para orar, pero si dejamos por última hora, vamos a tener sueño, pereza, cansancio, y eso es lo que va a hacer que nuestra oración no sea agradable. Entonces, recomendación, oremos en las primeras horas del día. En la noche también se puede orar, pero teniendo en cuenta que se corre el peligro de que puede estar la mente cansada. O también cuando tenemos poca salud, cuando uno tiene un dolor de cabeza muy grande, le es difícil concentrarse en la oración. Otro punto allí que es independiente de la voluntad, la dirección poco acertada del padre espiritual, que quiere imponer artificialmente sus propias ideas al alma sin tener en cuenta el influjo de la gracia. Muchas veces nosotros tenemos como director espiritual a una persona poco experimentada. A veces puede ser el que coordina un grupo de oración o muchas veces un compañerito al cual le tenemos confianza. Eso nos ayuda, pero la dirección espiritual es muy delicada y tenemos que pedirle la gracia al Señor de que podamos encontrar un buen padre espiritual. Los padres espirituales son sacerdotes. O también, por ejemplo, en los monasterios se le puede pedir dirección espiritual a el prior o a la madre superiora de la comunidad, porque son personas avanzadas en el campo espiritual. Entonces, cuando elijas a tu director espiritual, que sea una persona avanzada en la vida espiritual, que sepa discernir tanto las cosas terrenas como las cosas divinas. Así se va a crear un equilibrio y van a poder ayudarnos, orientarnos en el campo de la vida espiritual. Y también otra causa independiente de la voluntad que nos lleva a las distracciones, el demonio. El demonio es nuestro enemigo que nos ataca muchas veces directamente, otras veces indirectamente. Entonces nos presenta tentaciones en medio de la oración. ¿Qué les recomiendo allí? Invoquemos mucho la presencia de San Miguel Arcángel. Cuando entremos en oración, invoquemos San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. O hacer la oración, que ustedes ya saben, a San Miguel Arcángel. Invocar también a la Santísima Virgen María, ella que pisa la cabeza de Satanás. Y existe un segundo grupo, que son las causas voluntarias. Ya veíamos las anteriores, que son las involuntarias, no dependen tanto de nosotros, sino que están más como a nuestro alrededor. Pero estas sí dependen de nosotros, de nuestra propia voluntad, y sobre esta hemos de tener mayor cuidado, porque nosotros las podemos controlar de alguna forma por nuestra razón, por nuestro deseo de Dios y todas estas realidades. Estas causas voluntarias son las siguientes. Primero, falta de la debida preparación próxima.
Vamos a ver de qué se trata esto. Nosotros en la oración tenemos que prepararla y prepararla cuando vayamos a entrar en la oración. Entonces tenemos que preparar en cuanto al tiempo, al lugar, a la postura y cuidarnos de no hacer un tránsito demasiado brusco de una actividad muy envolvente a la vida de oración. Vamos a ir poniendo como unos ejemplos porque esto me parece muy importante. Preparar próximamente la oración, ¿qué significa? Que yo en mi agenda personal voy a sacar una hora concreta para orar. Si usted no saca una hora concreta para orar, se le acaba el día y usted no oró. Usted tiene que poner disciplina si quiere crecer en la vida espiritual. Sacar tiempo, un tiempo exclusivo para la vida de oración. Como le recomiendo, las primeras horas del día, ofrecérselas al Señor, las primicias de nuestra jornada, antes de ir a trabajar de cualquier otra cosa. Segundo, el lugar. Hemos de buscar un lugar propicio para la oración. El padre Ronald en alguna lección hablaba de que si usted se va a poner a orar en medio de la sala donde otros están viendo televisión, usted va a acabar distraído, lógicamente. Entonces busque un espacio en su casa que sea callado, que sea ameno. Lo de hacer el altar que les decía el padre Ronald son cosas muy importantes. Si usted tiene la posibilidad de ir a una capilla, que es un lugar de oración, eso ya los veíamos, los lugares propicios para la oración, pues también va a ser muy acertado. La postura. Si usted quiere orar acostado, fácilmente usted se va a terminar quedando dormido. O aquí también entra mucho en juego el asiento. ¿Dónde se está sentando usted para orar? ¿O qué posición está tomando? En cuanto al asiento, se recomienda, estos son cositas muy prácticas, pero yo sé que a muchos de ustedes les va a servir. Se recomienda que no sea ni tan incómodo que crea en usted un desaliento, como que usted se siente fatigado, una cuestión pues muy dura, ni tan cómodo que usted termine relajándose y se duerma. Entonces tiene que ser intermedio. Y lo otro es el tránsito demasiado brusco a la oración después de una ocupación absorbente. Por ejemplo, hay personas que llegan corriendo al templo, a la Eucaristía. Yo no sé, no preparan bien el tiempo o a veces las actividades, pero uno ve personas que llegan corriendo, sudando a la misa, pues les es muy difícil entrar en oración. Siempre que nosotros vayamos a participar de la Eucaristía, busquemos llegar siquiera 10-15 minuticos antes. ¿Para qué? Para prepararnos. Es importante orar ante el Santísimo antes de celebrar la Eucaristía. Si usted no se prepara, va a ser un choque entre actividades y un momento espiritual. Hay sacerdotes que preparan a los fieles con una invocación al Espíritu Santo para que entremos en la dinámica de la oración, cantos, y esto nos ayuda, pero hay otros sacerdotes que inmediatamente inician en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros no nos preparamos y el sacerdote inicia la Eucaristía inmediatamente, pues vamos a tener problemas. Usted va a llegar a su casa y usted va a pensar, bueno, ¿y el sacerdote qué fue lo que dijo en el Evangelio? ¿Cuáles eran las lecturas? Ni siquiera nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el ambiente espiritual. Otra causa voluntaria, falta de preparación remota. La preparación remota. Por ejemplo, el poco recogimiento. El recogimiento es una gracia de Dios donde nosotros nos ponemos en actitud de oración, nos sumergimos en el misterio de Dios y buscamos avivar nuestro corazón para entrar en oración. Entonces, cuando hay poco recogimiento, nos distraemos fácilmente. Una persona que no esté en actitud de oración fácilmente se distrae. Disipación habitual, tibieza de la vida, vana curiosidad, ansiedad de leerlo todo. Por ejemplo, la tibieza de la vida, cuando nosotros no nos hemos convertido realmente al Señor. Cuando hoy oramos, mañana no oramos, pasado mañana volvemos a orar, a los 15 días dejamos 15 días sin orar, después oramos. Ahí va a ser un combate muy grande porque es que la oración ha de ser de todos los días para que se cree un hábito, una virtud. Entonces no podemos tener esa tibieza en la vida espiritual. Ansiedad de leerlo todo, a veces llegar a la vida de oración y creer que la oración consiste en leer libros espirituales. Remedios prácticos. ¿Cómo vamos a superar este tema de las distracciones?
No hay una receta con la cual yo les diga, veas que usted coge esta receta y se acabaron las distracciones. No. Solamente cuando la persona asciende a esferas muy grandes de la vida espiritual, por ejemplo la contemplación infusa, allí se puede decir que desaparecen completamente las distracciones, porque el alma se eleva y contempla a Dios prácticamente cara a cara. Hay quienes incluso dentro de los fenómenos espirituales levitan. Los santos han levitado cuando entran en ese momento de contemplación, de éxtasis, de encuentro con Dios, pues allí no van a haber distracciones. Pero cuando nosotros estamos iniciando, sí van a haber. Pero, ¿cuáles son los remedios prácticos frente a esto? Por ejemplo, disminuir el influjo pernicioso de las causas independientes de la voluntad, lo que no depende de nosotros. ¿Cómo podemos reducir ese tipo de causas independientes? Por ejemplo, leyendo libros espirituales, fijando la vista en el sagrario o en una imagen expresiva, y ir realizando coloquios, diálogos con el Señor. Es muy conveniente que pongamos, por ejemplo, el cuadro de la misericordia delante de nosotros, o una imagen del Señor crucificado que nos ayude a no perderlo de vista. Eso nos va a ayudar a mantener la atención centrada. Cuando tenemos mucha imaginación, muchos pensamientos, somos, por así decirlo, como un poco desordenados mentalmente o intelectualmente, nos perdemos fácilmente. Recomendable orar con las imágenes, con los íconos. Los espirituales, los padres espirituales de Oriente recomiendan mucho orar con las imágenes, porque la imagen me lleva a mí a contemplar a la persona allí representada. Esa es una de las ayudas que nosotros podemos tener, o leyendo libros espirituales, por ejemplo la palabra de Dios, que nos ayude a adentrarnos en la vida de oración. Dice, cuando a pesar de todo esto nos sintamos distraídos con frecuencia, no nos impacientemos. No perdamos la paciencia. Si nos distraemos, no perdamos la paciencia. Hay personas que se distraen, entonces dicen, no, mejor no voy a orar porque hoy no tengo ganas, hoy no puedo. No. ¿De qué se trata? De que si nos distraemos, como dice el catecismo, volvamos a traer la presencia del Señor a nuestro corazón, aunque sea necesario hacerlo 1000 veces. Aunque 1000 veces nos distraigamos, 1000 veces volvamos al corazón, 1000 veces volvamos a buscar de Dios. Si es preciso, humillémonos delante de la presencia de Dios y digámosle, Señor, por mis propias fuerzas no soy capaz, yo sé que soy débil, ayúdame con tu gracia. Es una oportunidad para orar también. Las distracciones se pueden convertir en oración cuando le pedimos al Señor la gracia de que las aleje. Y entonces de esa forma pues vamos a ir creciendo poco a poco. Esto es un combate diario que vamos a ir realizando. Téngase bien presente que toda distracción combatida, aunque no se le venza del todo, en nada compromete el fruto de la oración ni disminuye el mérito del alma. No crea que porque le llegó una distracción entonces ya la oración no tiene valor. No. Porque es que eso muchas veces no depende de nosotros. Muchas veces es involuntario. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el Señor vea que estamos luchando. Y Él tarde que temprano nos va a regalar la dicha de que las distracciones se van a ir yendo poco a poco y vamos a poder ir creciendo en la vida espiritual. En cuanto a las causas que no dependen de nuestra voluntad, se las combatirá con energía hasta destruirlas por completo. Las que dependen de nuestra voluntad, hay que combatirlas. La preparación próxima y la preparación remota. Preparemos el lugar, el tiempo, el espacio, eso nos va a ayudar. Por ejemplo, el silencio, huir de la vana curiosidad, custodiar los sentidos. No tengamos mucha vida de sentidos. Si tenemos mucha vida de sentidos, cuando usted trate de acallarse, todos esos recuerdos se van a venir sobre usted. Por ejemplo, cuando vemos mucha televisión, entonces si usted después pasa de ver televisión a orar, ¿qué se le va a venir? Los recuerdos de la novela, de la película que estaba viendo o la música que estaba escuchando. Evitemos la vida de sentidos. Es recomendable, es un ejercicio ascético, evitar ir a circos, a espectáculos. No es que sean malos, en sí mismo muchas de esas cosas no son malas. ¿Ver una película es pecado? No, pero lamentablemente la imaginación muchas veces nos va a jugar en contra. Nos va a traer todos esos recuerdos de eso que estamos consumiendo. Entonces de esa forma evitémoslo y acostumbrémonos a estar en lo que estamos haciendo. Si estoy orando, acostumbrémonos a eso
y no permitamos que nuestra imaginación divague por muchas cosas. Si vemos que nuestra imaginación, nuestro entendimiento se está yendo hacia otras cosas, inmediatamente alto, detengamos, volvamos al recogimiento interior. Como les digo, si es necesario hacerlo 1000 veces, hagámoslo 1000 veces. Dice el Catecismo en el numeral 2730 que existe una mirada positiva frente al combate, la vigilancia. El Señor nos pide a través de su palabra vigilar y orar para no caer en la tentación. Hay que estar en constante vigilancia. Las distracciones van a venir, pero si usted está vigilante, el enemigo no le va a poder hacer mucho daño. Si usted se descuida, haga de cuenta que cayó en manos del enemigo. Dice, por ejemplo, el Salmo 27, verso 8. Salmo 27, verso 8. Dice de ti, mi corazón, buscad su rostro. Hay que buscar continuamente el rostro del Señor. Segundo problema que nos encontramos. ¿Cuál es el segundo grupo de dificultades en las cuales nos encontramos en la oración muy comúnmente? Las sequedades y arideces. La sequedad. Yo no quiero orar. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo deseo de orar. Esa es la sequedad o aridez espiritual. Consiste en cierta impotencia o desgana en la oración. No queremos orar. ¿Cuál es la cuestión? Que esta impotencia a veces es tan grande que vuelve penosísima la permanencia en la oración. A veces tenemos tanto desánimo para entrar en oración que casi se nos hace imposible orar. Pero hay que luchar también contra esta realidad. Ya vamos a ver cómo podemos trabajar contra las sequedades y arideces espirituales. Muchas personas dicen, Padre, es que me encuentro en desierto espiritual. Pues vamos a ver que eso también es muy común y que no solamente le pasa a usted, sino que le ha pasado a todas las personas que han querido entrar en el campo de la oración. Dice el Catecismo en el numeral 2731. Forma parte de la oración en la que el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. El corazón se desprende como de la realidad, como que no quiere volver sobre Dios, como que no tiene ese deseo, esas ganas. Pero oiga esto tan importante que dice el Catecismo, es el momento en que la fe es más pura. Oiga, cuando hay sequedad es el momento en el que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Cuando una persona, a pesar de que no tiene deseo de orar, ora, allí es cuando su oración es más agradable a Dios. Porque le está diciendo, Señor, mi oración no depende de que tú me estés regalando un deseo, no depende de que yo esté sintiendo tu presencia, no depende de las cosas externas, depende de que mi fe está puesta en ti. Por eso es una oración que va directo al corazón de Dios. Es importante que aprovechemos los momentos de sequedad espiritual para orar más, porque allí es donde nuestra oración tiene mayor mérito. Tal vez usted no sabía esto, entonces cuando vino la sequedad, usted como que se fue alejando de la oración y no, yo hoy no quiero ir a misa, yo hoy no quiero orar. Yo voy a misa cuando me nace, yo voy a misa cuando quiero ir, pero si no tengo el deseo no voy. Gran problema, gran peligro para las personas que están iniciando en la vida de oración. Dice Juan 12:24, el grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si morimos a nosotros mismos, morimos al sentir. Muchas veces vivimos del sentir. Es que yo sentí tan bonito en esa oración. Pues no, mis queridos hermanos, la vida de oración no consiste en sentir. Si usted creía que siempre que entra en oración necesita sentir algo bonito, es que hoy no sentí ese escalofrío, hoy no sentí ese calorcito y como que Dios no me escuchó. Usted es inmaduro espiritualmente. La persona que es madura espiritualmente ora independientemente de que sienta o no sienta. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Hay que morir a nosotros mismos. Eso es muy importante. Si la sequedad se debe a la falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Muchas veces esa sequedad espiritual depende de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sido un terreno fértil. Y a pesar de que la oración, el Espíritu Santo se esté derramando, nosotros no lo vamos a experimentar porque no hay conversión en el corazón. Entonces, la palabra de Dios en Lucas 8:6 y verso 13, Lucas
8, 6 y verso 13 nos van a invitar a la conversión del corazón, a volver nuestra mirada a Dios. En cuanto a las causas de la sequedad espiritual, son varias, no tenemos una sola causa. Por ejemplo, volvemos otra vez, el mal estado de salud, la fatiga corporal, las ocupaciones excesivas o absorbentes, las tentaciones molestas que atormentan y fatigan el alma, deficiente formación para orar de modo conveniente o empleo de métodos inadecuados. Volvemos otra vez, el mal estado de salud, la fatiga corporal, ocupaciones excesivas, pasar de una actividad muy absorbente a la vida de oración, eso va a crear en nosotros un desgano por la oración. Si estamos cansados físicamente, espiritualmente nos vamos también a ver afectados. Para la oración es necesario también descansar muchas veces físicamente. Tratar de buscar estar descansado para entrar en la oración también es importante. No creamos que el descanso es contrario a la oración, pues también el Señor nos invita, a ejemplo de Él, a orar en la noche, trasnochar, vigilar muchas veces, ¿cierto? Pero si tenemos una enfermedad, pues eso nos va a impedir muchas veces entrar de una manera adecuada en la oración. No podemos ser como ajenos a estas realidades. Muchas veces cuando no tenemos una formación en el campo de la oración, ustedes y cada uno de nosotros tenemos que dar muchas gracias a Dios por participar de esta escuela de oración, porque las personas que no han pasado por una escuela de oración como esta se encuentran desarmados y viene una dificultad en la oración, inmediatamente dejan de orar. Pero usted que ya conoce, que ya sabe que la oración es un combate, es un sacrificio, es un ir perseverando a pesar de los tropiezos que tengamos, pues usted va a poder perseverar, va a poder crecer en el campo espiritual. La persona que no tiene formación en la oración, pues fácilmente se va a dejar llevar por una sequedad espiritual, porque no le nace, porque no tiene un deseo de orar. Pero nosotros hemos de aprender a orar independientemente de que sintamos o no sintamos en la oración. A veces las sequedades espirituales son el resultado natural de la tibieza en el servicio a Dios. Muchas veces somos tibios espiritualmente y por eso vamos a sentir sequedad espiritual. Cuando le hemos sido infieles a Dios, cuando hemos cometido muchos pecados veniales o un pecado mortal, ahí vamos a quedar como desarmados, desalentados para entrar en la oración. Yo recomiendo mucho que cuando estemos como bajitos espiritualmente, alabemos. La oración de alabanza nos va a ayudar a salir fácilmente de esos estancamientos espirituales. La oración de alabanza, como una forma muy especial para darle la gloria a Dios, nos va a ayudar a ir saliendo poco a poco cuando estamos en sequedad espiritual. También cuando estamos muy sumergidos en la materia, en las cosas sensuales, en todo esto, pues vamos a sentir desgano por la vida de oración. Y en otra ocasión pueden ser prueba de Dios. A veces Dios también permite la sequedad espiritual para probar al alma, para que el alma pueda crecer en la vida espiritual, para que el alma pueda incrementar su mérito delante de Dios, porque es que cuando oramos sin tener la gracia de Dios como ese impulso para la oración, entonces allí hay mayor mérito en la oración, porque oramos puestos con la mirada fija en Dios y en una mirada de mucha fe. También Dios prueba al alma para purificarla de apegos a los consuelos sensibles. A veces vivimos mucho de lo sensible, de que yo sienta o experimente. No, es que si yo no experimento, entonces yo para qué ir por allá, ya no está Dios. Entonces muchas veces corremos a donde otros nos dicen, no, es que allá se siente, allá se experimenta, entonces salimos corriendo para allá, pero llegamos y no sentimos nada, entonces decimos, no, acá no estaba Dios. Error, allí nos encontramos en un error. Otras veces también Dios permite esto para humillar a la persona, porque a veces la persona se cree que ya está tan grande espiritualmente que, mejor dicho, ya no hay nada que la pueda tumbar, y Dios le quita esa sensibilidad, le quita ese consuelo espiritual, y entonces el alma cae humillada y vuelve a reconocer de que sin Dios no puede hacer nada. También Dios nos puede estar preparando a través de una sequedad espiritual. ¿Para qué?
para nuevos avances en la vida espiritual, para que podamos dar más pasos en la vida espiritual. Vamos a hablar un poquito de los remedios para combatir las sequedades. Entonces tenemos que suprimir ante todo las causas voluntarias cuando dependen de nosotros. Hay que quitar el pecado. Si es necesario, confesémonos para recobrar la vida de gracia, la confianza, la amistad con Dios. Porque cuando estamos en pecado, difícilmente vamos a poder salir de la aridez espiritual. Si usted lleva una vida de pecado y quiere entrar en el campo de la oración, va a tener grandes sequedades espirituales. Pero también el hecho de que usted viva en gracia de Dios no quiere decir que usted no vaya a experimentar sequedad espiritual. No nos engañemos tampoco con eso. Aunque usted esté viviendo en santidad, sobre usted puede venir una gran sequedad espiritual. Ante todas estas sequedades tenemos que perseverar a pesar de todo en la oración, haciendo lo que aún entonces se puede hacer. Si usted está en sequedad espiritual, ore más. Entre más ore, más mérito, más crecimiento espiritual va a tener, más va a poder ir escalonando en la vida espiritual. Y también se recomienda procurar unirse al divino agonizante del Getsemaní. Unirnos a Jesús en el martirio, en el dolor, cuando Jesús también se sintió abandonado, cuando Jesús se sintió sin deseo de seguir, donde le decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Unámonos a ese Jesús agonizante, unámonos a ese Jesús en el Getsemaní y de esa forma podremos ir creciendo. Puesto en agonía, oraba con más insistencia. Eso dice Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y así poder llevar la generosidad de la oración a un grado de heroísmo, en donde nosotros podamos aumentar incluso el tiempo destinado a la oración, como aconseja San Ignacio de Loyola. Un héroe en la oración es aquel orante que, a pesar de que no hay un estímulo por parte de un sentimiento espiritual, sigue orando. Y eso es muy importante. Allí se conoce la madurez del orante, en que independientemente de que sienta o no sienta, sigue en oración. Santa Teresa de Ávila fueron 20 años de sequedad espiritual, de desierto, donde no sentía nada, pero ella todos los días llegaba a la capilla, a pesar de que no tenía deseo para orar, empezaba a contar los ladrillos que habían en la capilla, en el frente, y llegaba al fin de la cuenta y decía: Señor, te ofrezco esta cuenta de 200 ladrillos. Y así fue 20 años luchando contra esa sequedad espiritual. Pues nosotros también nos podemos encontrar con la sequedad espiritual. Pero sea que vuelvan enseguida los consuelos espirituales o que se hagan esperar, cuide sobre todo el alma de no abandonar la oración ni disminuirla a pesar de todas las arideces y repugnancias que pueda experimentar. A pesar de todas las arideces, siga orando, persevere en la oración. Vamos a mirar frente a las tentaciones en la oración. Numeral 2732. Este tema, como les decía, un tema con mucha riqueza y si es necesario volvamos sobre él. No nos sintamos como agobiados de que es que en la primera como que no he logrado captar todo. Vuelva sobre este tema porque este tema es muy clave, porque es que nosotros la dificultad en la oración, el combate, muchas veces lo perdemos porque no conocemos las armas de las cuales disponemos para perseverar. Y entonces ante el menor ataque nos desvanecemos y nos dejamos vencer por el mal. No, frente a las tentaciones en la oración, vamos a mirar lo que dice el Catecismo en el numeral 2732. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Lo que pasa muchas veces en nuestra oración es que nos falta fe. Y entonces ahí es cuando se empieza a orar y se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Cuando no hay fe es cuando nosotros decimos: no, pero mejor que orar voy a sacar este tiempo para adelantar en mi trabajo, para adelantar en mi estudio, para hacer primero esta actividad. Primero voy a hacer esta actividad, esta tarea que tengo pendiente, porque es que es más importante que la oración. Ojo, cuando usted siente eso, cuando usted se siente tentado a eso, es porque le falta fe. Entonces hay que pedir la fe. También muchas veces nuestro corazón es arrogante y creemos que no necesitamos de Dios y por eso no oramos.
En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Cuando nos falta fe es porque no hemos sido humildes. Juan 15:5 dice, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, ante la falta de fe, esa tentación que nos viene en la oración, combatamos con la humildad. La humildad es muy importante. Nuestra confianza puesta en Dios, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. El numeral 2733 dice que otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Ustedes saben que la asedia es la pereza y es una tentación que nos viene a nosotros mucho en el campo de la oración. Dice el catecismo en el numeral 2733, los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, cuando no nos sacrificamos. Hay muchas personas que nunca ayunan, hay personas que nunca realizan actos de ascesis, no renuncian a ciertos gustos. Entonces la ascesis es un ejercicio que va preparando el alma para librar las batallas más grandes. Aprendamos a sacrificar cosas, tiempos, gustos, a veces en la comida, a veces en la vista. Privémonos de ese programa de televisión que tanto nos gusta para dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Ese ejercicio ascético es una belleza, eso es un entrenamiento maravilloso para crecer en la vida espiritual. Cuando usted ha logrado hacer ascesis, dominio de sí, viene la tentación y usted ya tiene fortaleza espiritual para vencer. Pero cuando no, entonces nos coge la asedia, la pereza y nos da 3 vueltas y no vamos a sentir ganas de orar, ni mucho menos de ir a la Eucaristía, ni de seguir perseverando en la escuela de oración, y entonces todo nos parece un desgano, una pereza. Pero para el alma que está en las cosas de Dios, todo le es agradable, todo le es muy sencillito. ¿Por qué? Porque Dios está rodeando ese corazón con sus gracias, con sus maravillas, porque ve que hay una entrega generosa de parte de Él. Dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil, hay que reconocerlo, queridos hermanos. Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. Entonces, si queremos crecer, hemos de tomar decisiones cada vez más grandes, pero van a ser más difíciles. No creamos que va a ser pues algo como tan sencillo. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Cuando nosotros nos vemos desalentados con pereza es porque somos presuntuosos, porque creemos que nosotros somos capaces por nuestros propios méritos. Quien es humilde no se extraña de su miseria, por eso la humildad es tan importante. La humildad es la primera actitud del orante, lo decía el catecismo por allá en las lecciones pasadas, como en la tercera lección que veíamos. La humildad, actitud de la persona que es orante, porque es capaz de reconocer su miseria. Y esta la lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Una persona humilde es constante, a pesar de sus caídas, a pesar de que no vea frutos, continúa allí orando. Humilde, hay que ser humildes, pidamos la gracia de la humildad, queridos hermanos. Y finalmente, dificultades que hemos de evitar en la oración. Hemos de evitar algunas dificultades en la oración. Hemos de luchar, pero sin perder de vista la ayuda de la gracia. No creamos que estamos luchando nosotros solos o dando puños al aire, boxeadores que están boxeando al aire. No. Nosotros tenemos la ayuda de la gracia de Dios, que Dios va a mirar cuando nosotros nos esforzamos, y como dice la secuencia del Espíritu Santo, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Si hay fe en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos va a ir llenando de sus dones, de sus gracias, de sus carismas, de sus consuelos para seguir creciendo en la vida espiritual. Hemos de evitar las siguientes dificultades. Son 5 dificultades así rápidamente, pero que hemos de evitar. Esta ya la habíamos hablado en la lección sobre la oración vocal, y es evitar la rutina en la oración vocal. No hagamos de la oración vocal una rutina. Yo oro el rosario porque ya me acostumbré a hacerlo todos los días, pero pierdo de vista lo que estoy diciendo. No trato de adentrarme en el misterio de Dios, sino que lo hago simplemente por costumbre, porque lo hago de una forma mecánica. No, evitemos esto. Segundo,
El exceso de actividad natural. A veces creemos que todo lo conseguimos con nuestra fuerza, con nuestros brazos. No, no, no. Viene de parte de Dios. La gracia viene de Dios. Y por más que nos esforcemos, cuando la gracia de Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Dice el profeta Zacarías, no es con espadas, no es con arados, es con mi espíritu que les daré la victoria. Es con el Espíritu Santo de Dios. Tercero, el desaliento. El desaliento que muchas veces se apodera de los que son más débiles, al no comprobar progresos sensibles en su larga vida de oración. Entonces muchas veces cuando oramos y no recibimos, nos desalentamos. No, hay que luchar contra esto y saber que Dios siempre escucha nuestras oraciones, como nos vamos a dar cuenta en la próxima lección. O también el exceso optimismo. Muchas veces creemos que estamos muy adelantados en la vida espiritual cuando apenas estamos empezando. Entonces, ni muy desalentados de creer que nuestra oración no vale para nada, ni creernos que ya estamos pues en la séptima o octava morada de la cual habla Santa Teresa de Jesús. No, seamos humildes y mantengámonos firmes en el sitio donde estamos, perseverando siempre en la oración, como dice el apóstol Pablo. Cuarto, el apego a los consuelos sensibles. De esto ya hemos hablado. No nos apeguemos mucho al sentir, queridos hermanos, porque va a llegar el día donde usted no va a sentir nada. Usted puede estar en la oración más carismática, usted puede estar en el grupo oración más maravilloso, usted puede estar con el Papa Francisco y no sentir absolutamente nada. Entonces no nos apeguemos demasiado a los consuelos sensibles, ay, es que hoy sentí, hoy no sentí. No, no, no. Vamos dejando eso a un lado. Si Dios nos permite sentir su presencia, alabado sea Dios. Si Dios hoy no nos permitió sentir nada, alabado sea Dios. Vivamos en esa actitud y veréis que vamos a salir triunfadores en la vida espiritual. Y quinto, el apego excesivo a un determinado método de oración. A veces creemos que siempre hemos de orar con el mismo método y de pronto no. O también la excesiva ligereza que nos mueve a prescindir de ese método de oración y pasar a otro. Entonces hay personas que se la pasan buscando la vida espiritual en un lado, pican aquí, están en tal grupo parroquial, después pasan al otro. Han pasado por todos los grupos parroquiales y en ninguno se han quedado. ¿Por qué pasa esto? Porque hay inmadurez espiritual. Entonces a veces no aferrarnos solo a un método y decir, no, es que yo así lo he hecho toda la vida y a pesar de que hayan otros no voy a cambiar. Eso está mal. Y también estar saltando de un método a otro también está mal. Hay muchas más situaciones que nosotros nos podemos encontrar en este campo de los obstáculos de la oración, de la vida espiritual, de este combate que estamos desempeñando con la ayuda de la gracia de Dios, pero muchos de ellos pues van a tener que ser descubiertos por grandes maestros espirituales. Entonces a veces es importante que busquemos de un director espiritual que nos vaya ayudando a sacar cosas del corazón que muchas veces nosotros no sabemos que están allí, pero que nos hacen mucho mal. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Terminemos dándole la gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.